El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo live. Ahora sí, ya estamos completamente en vivo. Una disculpa, tuvimos un problema serio de Wi-Fi. No sabemos qué lo puede haber pasado, pero mientras el doctor aquí hablaba de un tema muy interesante, un tema, bueno, está explicando acerca del dolor físico en la esclerosis múltiple, cómo aliviar el dolor físico en la esclerosis múltiple. Producción y yo estábamos tratando de resolver este problema. Vimos que la mejor opción era reiniciarlo. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por su cariño. Y Doc, seguimos de vuelta con la pregunta, ¿no? Sí. No se acuerdan ni qué. No, sí, me acuerdo. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo los últimos 5 minutos antes de que me dijeran que nada de eso se escuchó era que no todo el dolor de los pacientes que tienen enfermedades neurológicas es dolor neuropático, es decir, dolor de daño del nervio, sino que a veces también tienen dolor nociceptivo, que tiene que ver con los tendones, los músculos, la piel, ¿no? Otro tipo de órganos fuera del nervio. Y un ejemplo que ponía yo muy clásico es cuando los pacientes tienen espasticidad. A veces después de una lesión crónica neurológica, por ejemplo, un brazo, ¿no? Puede quedar así durito, doblado. Habrán visto a alguien en la calle, por ejemplo, que tiene el brazo así, eso está espástico y eso genera dolor también. Entonces, la terapia física, que era lo que me preguntaba Jaciel, puede mejorar por ejemplo, si mejoramos la espasticidad, si el brazo se puede mover en vez de estar así todo el tiempo, eso va a disminuir el dolor. Pero eso, aunque hay medicamentos que pueden ayudarlo, también se beneficia de tener terapia física y terapia ocupacional, ¿no? Es decir, si un paciente puede hacer actividades que hacía normalmente con una extremidad, ya sea un brazo, una pierna, eso también disminuye el dolor. Wow, ok. Doc, otra pregunta que aquí nos dejó producción de la semana pasada también, que hablábamos eso antes de que supiéramos que nada de eso se vio. ¿Es posible que los cambios en el estilo de vida ayuden a manejar el dolor en la esclerosis múltiple? Sí. No lo veo muy convencido. No, es que son casos muy particulares. O sea, a veces y hay que ser cuidadosos con lo que contestamos a ese tipo de preguntas, porque luego podemos caer en el otro extremo de decir, bueno, es que yo no voy a tomar medicamentos porque como yo no como gluten, a mí no me va a doler nada. O yo vi un video en TikTok de uno que no es Neurosaldívar, que dicen que si me unto aceite de bacalao bajo de las axilas, no me va a doler, ¿no? No sé, lo acabo de inventar, pues, pero no dudo que haya algo así en el internet. Entonces, sí hay algunos beneficios, ¿no? Sobre todo de hacer una buena dieta y hacer ejercicio, que son recomendaciones que siempre hacemos en el canal y en las consultas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que mi cuerpo, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad neurológica que me impide caminar bien, ¿no? Yo tengo que hacer un esfuerzo extra para caminar, usar otros músculos que no usaba para caminar normalmente, y eso genera dolor. Y si yo mido 1,60 y peso 120 kilos, eso genera más estrés sobre las extremidades, sobre las piernas, más peso, más desgaste, más dolor. Si yo hago dieta y ejercicio y bajo de peso, me va a doler menos, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas sí puede ayudar a tener un buen régimen alimenticio. El ejercicio es un poco diferente, ¿no? Hacer ejercicio mejora la masa muscular y mejora el tono y la elasticidad también de las extremidades. Entonces, también puede mejorar, aunque a veces es complicado. Lo mismo que hablábamos ahorita. Si yo batallo para caminar y mi doctor me dice que me meta al CrossFit, pues no voy a poder hacer CrossFit, ¿no? Eso es una realidad. Hay que adaptarnos a los pacientes también, ¿no? Y darles metas reales, ejercicios que sean posibles e ir poco a poco, ¿no? Esa es una carrera que es de largo, ¿no? De largo metraje, de largo alcance, pues. Doc, nos llegan diferentes preguntas de Instagram y Gerardo Guano dice, hay que pagar a tiempo, mi Jaciel. O sea, el Wi-Fi. Sí, Gerardo, sí, créeme que si por mí fuera, hubiéramos tenido el de Tesla, El ¿no? Starlink. El Starlink. Hugo Alberto nos pregunta, buenas tardes, excelente tema, doctor. El dolor en la espalda baja a días son súper dolorosos y en las piernas debido a la espasticidad, el medicamento Blacofeno ayuda. Sí, eso es parte de los medicamentos que usamos para espasticidad, que es el baclofeno o la tizanidina, o a veces usamos benzodiazepinas como el diazepam o el clonazepam, Ujú. que disminuyen la espasticidad y por ende disminuyen el dolor. Claro que tienen otros como contras, ¿no? Entonces, a veces dan debilidad muscular. Sí. Entonces,
ya no les duele, pero tampoco se pueden mover. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la dosis que escogemos y cómo la vamos subiendo o bajando. De ahí la importancia de llevar un seguimiento estrecho con un neurólogo. Otra pregunta que nos deja Hugo Alberto es, Doc, ¿el adormecimiento provoca dolor? Eh, Difícil pregunta. sí, o sea, es que a veces es extraño. La respuesta corta sería que no, ¿no? El adormecimiento, es tener dormido el brazo o la pierna y no sentirlo bien. Y dolor es otra cosa, es una sensación que no es placentera, ¿no? Y que genera disconfort. Pero a veces se pueden mezclar, ¿no? Puede haber adormecimiento con dolor, sobre todo en lesiones de los nervios. Entonces, pudieran coexistir, sí, pero no son la misma cosa. Es una respuesta que no dice mucho, yo lo sé, pero así son las cosas. ¿Qué les puedo decir? Nos llegó otra pregunta de Instagram. Les recuerdo que todas las preguntas que la pueden hacer tanto en TikTok la vemos en directo porque tenemos aquí el chat de TikTok. Todo lo que sea Instagram, YouTube, Facebook, tengan un poquito de paciencia porque nuestra productora nos está pasando las preguntas que constantemente hacen, ¿no? Y pues son 3 plataformas a la vez y tomar foto, recapitular la pregunta y pasarla, pues lleva un poquito de tiempo. Que se esperen, pues, es lo que está diciendo. No esperen que les respondamos luego. Acuérdense que esto es gratis, tampoco se pongan muy acá. Entonces, contestamos lo que podemos a la velocidad que podemos. Yo sí, como defensa doctor, yo sí los quiero, yo sí les trato bonito. Yo también los quiero, pero las cosas como son, pues. Sí, no, denos un poquito de tiempo para que producción recapitule todas las preguntas y me las mande, ¿no? Doc, otra pregunta que nos llega de Ale Domínguez es ¿qué tanto afecta la menopausia en la esclerosis múltiple? Algunos de los síntomas de la esclerosis múltiple pueden empeorar con el embarazo. Sobre todo síntomas que no son como motores, es decir, la fatiga, por ejemplo, empeora en la menopausia, o la sensibilidad al calor puede empeorar en la menopausia, por lo mismo de los bochornos. Entonces, esa parte sí empeora, ¿no? con la menopausia en las pacientes que viven con esclerosis múltiple. Pero también después de la menopausia suele haber un curso de la enfermedad un poco más tranquilo, si lo quieren ver así, con menos brotes. Entonces, es una por otra, ¿no? Pero sí se afecta la menopausia a las personas que viven con esclerosis. Edín Situmul Jerónimo, perdón si lo dije bien, si lo dije mal, una disculpa. Dice, ¿la esclerosis múltiple te puede dar a los 43? Sí, no es lo más común, pero sí tenemos un rango de edad como entre 20 y 50 años. Entonces, sí te puede dar a los 43. Hace tiempo le iba a hacer un chiste, Doc, No hagas chiste de los 43, ¿qué te pasa? No, o sea, de esta como rifa que menciona que siempre dice, te puede dar la risa entre los 25 y los 40. Sí. ¿Ha visto The Hunger Games? Que Sí. entre más pasa tiempo, más tu número sale. ¿También aplica? Es parecido. Bueno, no es tan parecido, porque sí la probabilidad de que salga tu número, suponiendo que fuera una rifa, está más entre los 20 años, más cerquita. Conforme va pasando, es menos riesgo. No sale menos en la rifa. Ah, ok. Sería al revés. Bueno, doña Gise dice, tengo AR y D positivo en neuritis óptica, desmielizante sin daño al cerebro, ni médula como descartó esclerosis múltiple. Es complicado, o sea, necesitaría más datos. No sé si con neuritis óptica desmielizante se refiere a neuromielitis óptica, es decir, que tenga aquaporina positivos. Si tiene eso, pues no tiene esclerosis múltiple, no se pueden tener las dos enfermedades. Pero lo que sí es que la neuritis óptica, si se refiere solo a la inflamación del nervio, puede ser por la misma artritis reumatoide, que eso significa R. Sí, ahí me pusieron aquaporina negativo. Entonces, la artritis reumatoide también tiene manifestaciones del sistema nervioso central, puede dar neuritis óptica, sin tener esclerosis múltiple o sin tener aquaporina. Si su resonancia está normal, lo único que faltaría hacerle sería una punción lumbar para ver que no tenga bandas oligoclonales. Pero digo, así con lo poquito que me cuentan, parecería que la neuritis es asociada a la artritis reumatoide. Sí. Otra pregunta que nos llega igual de TikTok es Jerónimo Edín, con una resonancia magnética lo diagnostican, supongo que la esclerosis múltiple. Sí, necesitamos una resonancia magnética para diagnosticar esclerosis múltiple. Entonces sí se necesita. Luego me pone doña Gise que sí se ayuda el rituximab. Sí, el rituximab es un medicamento que se puede usar tanto para la esclerosis múltiple como para la artritis reumatoide. Entonces, en tu caso, suponiendo que esto fuera algo parecido, me parece una buena opción con los datos que tengo. Doc, nos llegan otra pregunta bueno, llegan 3 preguntas de Instagram. Una disculpa, estoy un poquito enfermo.
Dice, con EM 2023, ¿seré capaz de recuperar mi pierna al correr 1 kilómetro o hacer un ligero sprint? Parece que cuelga de mi cadera. Gracias, doctor. Como que yo creo que la pregunta más sería si hago un pequeño sprint y al ser capaz de recuperarme si mi pierna cuelga de mi cadera. O sea, me refiero a que ahorita actualmente ella cuando camina o cuando corre siente que después Mm. de cierto tiempo tiene debilidad de la pierna. Sí. Em, a ver, yo sé que ustedes quieren que yo les responda así como muy concretamente, pero sin más datos clínicos para mí es un poco complicado. Habría que ver dónde está la lesión, si es en la médula, si es arriba, en el cerebro, lo que le da la debilidad de la pierna. Se puede mejorar con rehabilitación, siempre se puede mejorar con rehabilitación. Entonces, sí puede haber mejora. A veces los pacientes con esclerosis son muy susceptibles al calor, ¿no? Que eso es algo que ya platicamos también. Entonces, hacer ejercicio aumenta la temperatura corporal y puede ocasionar una debilidad transitoria, que a lo mejor es lo que le pasa. Ahí pues hay que buscar formas de, ¿cómo fue la palabra? Enfriar el cuerpo mientras estamos haciendo ejercicio, que podría ser una opción más o menos tratando de interpretar lo que me ponen, pero siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre hay que buscar ayuda, siempre se puede mejorar. Otra pregunta que nos llega, Doc, es Walter Safe, dice, doctor, al hacer ejercicio luego se me genera parestesia. ¿Parestesia? Un saludo a Walter, hace mucho que no sabía de él. Sí, ya nos tenía un poco abandonado Walter. Sí. Igual eso puede ser... perdón, es que Jaciel me está haciendo caras, no es que me ría de la pregunta. Sí, se ríe. Es algo parecido a lo que les platicaba ahorita, es decir, las lesiones antiguas de la esclerosis múltiple o lesiones que no dieron síntomas pero que están ahí, con el aumento de la temperatura corporal pueden presentarse o pueden dar síntomas, que es lo que se llama fenómeno de Woodhoff, que quizás es lo que le pasa a Walter, ¿no? Que cuando hace ejercicio aumenta la temperatura corporal y entonces estas lesiones dan problemas y le dan las parestesias. Si eso se quita cuando uno deja de hacer ejercicio y la temperatura baja, es eso. Ok. Otra pregunta, esa es una pregunta muy interesante que nos llega de Sofía García. Dice, yo tengo esclerosis múltiple diagnosticado desde el 2020 y tengo un dolor crónico de hace 6 años. Ningún medicamento me funciona más que la morfina. ¿Qué puedo tomar que no sea tan fuerte? Siempre me ponen cosas muy complicadas. O sea, no puedo dar recomendaciones médicas de ese tipo aquí porque esto no es una consulta, aunque Jaciel diga que sí. Habría que ver el caso, o sea, el dolor crónico en dónde, ¿no? En el brazo, en la espalda, en la cabeza. Qué medicamentos ha tomado, qué dosis de los medicamentos ha tomado, qué combinaciones de medicamentos ha usado. El dolor es un tema complejo, entonces, y más el dolor crónico, ¿no? Porque luego se necesitan diferentes medicamentos, ¿no? Lo ideal es que no usara morfina, ¿no? Porque genera dependencia, cada vez se necesitan dosis más grandes, entonces habría que buscar soluciones. Ahí sí, aunque suene a comercial, pues la invitaría a que buscar una consulta para platicar de eso. Así es, y para consultas y cosas varias como otros Otro problemas, tipo de consultas. Sí, otro tema, o sea, otro tipo de consultas neurológicas, ¿no? No como vaya ahí porque, Doc, es que me duele el estómago, ¿qué puedo tomar? Pero puedes ir a Roberto J. Cantú, número 400, Colonia de Doctores, Monterrey, Nuevo León, o googlear The Brain Clinic en Google o Doctor Sergio Saldívar y van a ver al Doctor Saldívar así en una pose de doctor. O también pueden buscar lo que sería neurosaldívar.com, la página oficial del doctor, que no le damos mucha publicidad, pero sí tenemos página, amigos, o sea, para que vayan ahí, hagan la visiten, le den comentarios al doctor que pueda agregar. Vamos a agregar TikToks, no sé, cualquier cosa. Pero ya eso lo ven con el doctor. Sí. Neurosaldívar es la página oficial y la única. No tenemos página no oficial, entonces... Si nos quieres hacer una página de fans o de edits, sería bueno una página de edits de bien. TikTok. Pero Doc, Neurosaldívar out of context. eso podría ser. Podría ser que a lo mejor yo ya tengo y no los he dicho. O no. Dice Hugo Alberto, Doc, si se mezcla gamapetina con carbamazepina o pregabalina, ¿eso puede ser más efectivo para el adormecimiento? A veces sí, a veces no. Sí tendemos a usar combinaciones de medicamentos. Normalmente no combinamos pregabalina con gabapentina porque funcionan para la misma cosa. Pero algunos pacientes ven diferencias entre un medicamento y el otro, entonces es algo que siempre hay que platicarlo con el paciente o el paciente con su médico para que se decida en conjunto, como Hugo Alberto, que me va a ir a ver ahorita. Entonces, todas esas preguntas... Hugo Alberto es tu paciente de ahorita. Sí. No, está bien, está haciendo preguntas. Está bien, está aprovechando.
Mar Music acá en TikTok pregunta, hola, ¿los análisis de sangre cada 6 meses y la resonancia magnética anual son obligatorias? Sí. Si tú no te las quieres hacer, puedes no hacértelas, pero corres riesgo de que haya progresión de la enfermedad, tengas nuevas lesiones o tengas alguna infección que no te has dado cuenta y que si te siguen dando el medicamento puede haber problemas. Entonces, la recomendación médica es que siempre, siempre, siempre tengan una resonancia y laboratorios de sangre cada 6 meses. Nana Ramírez nos llega de Instagram, dice, ¿por qué muchos doctores, o neurólogos más bien en concreto, no creen en el dolor por la esclerosis múltiple? Creo que más pregunta personal. Porque no saben. Pues, o sea, esa es la respuesta. Se escucha muy soberbio de mi parte, pues, pero muchas personas ven esclerosis múltiple en todos lados, pues, ¿no? Pero ver la esclerosis múltiple bien toma tiempo, toma estudio, toma un extra, ¿no? Que no todo el mundo tiene. Entonces creemos a veces que como el problema de la esclerosis múltiple está en el sistema nervioso central, no en los nervios, pues no debe dar dolor, ¿no? Pero sabemos que las vías del dolor involucran también el sistema nervioso central y es bien común. Uno cuando trata con pacientes con esclerosis múltiple se da cuenta que invariablemente tienen dolor. O sea, les molesta, es algo frecuente en la consulta y siempre hay que creerle al paciente. Entonces, si su médico les dice que el dolor por la esclerosis no existe y no les quiere tratar su dolor, lo voy a decir, busque otro médico. Roberto J. Cantú, número 400, Colonia de los Doctores, de Brain Clinic. Doc, aquí producción me dice que ya nos queda poco tiempo. Alcanzamos a contestar las últimas 2 preguntas. Ahí Mar de Music nos dice que al contrario, sí me quiero hacer y me toca este mes, pero la doctora me dio turno para el mes que viene. Por un mes no va a pasar mucho. Es decir, a veces también tenemos que adaptarnos a los sistemas de salud. No sé dónde viva Mar Music, pero en la gran mayoría de Latinoamérica es bastante parecido. Entonces, por un mes quizás no es lo ideal, pero si es lo que hay que tomarlo. Y nos llega otra pregunta de Cernavit. Dices, resonancia cerebral normal, una lesión en la médula PL normal neuropática. Óptica, todo comenzó con entumecimiento y pérdida de sensibilidad del lado izquierdo sin nada de dolor. Y aún sin diagnosticar. No te entendí. Pásame el celular. Sí, yo tampoco lo entendí. Está muy confuso esto. Pero... Resonancia cerebral normal. Eso habría que verlo. Una lesión en la médula, habría que ver cómo es la médula. PL normal, neuropatía óptica, todo comenzó con entumecimiento y pérdida de sensibilidad del lado izquierdo sin nada de dolor. Pues habría que ver también si tienen AQP4, ¿no? NMO es una buena posibilidad. O MOG también. MOG, hace mucho que hablamos de MOG también. MOG está bastante de moda. El hospital donde trabajo tiene la serie de MOG más grande del país, entonces también le sabemos a eso. Pero habría que investigar un poco más a fondo. Es decir, no es normal lo que te pasó en el ojo ni lo que te pasó en la médula, entonces algo debes tener y algo hay que tratar. Ok. Última pregunta, Doc. Nos llega de Sandra... No, Sandra de Five. Dice, ¿por qué es tan común tener depresión junto a esclerosis múltiple? ¿O la propia esclerosis múltiple es la que causa que tengas depresión? Esa es una gran pregunta para la cual no tenemos respuesta. Ahora creemos en algo que se llama el pródromo de la esclerosis múltiple, en la que los pacientes antes de que se diagnostiquen no tengan un síntoma como tal, es decir, que no vean, no muevan, etcétera, etcétera, tienen muchos síntomas cognitivos o emocionales, ¿no? Muchas de las personas que viven con esclerosis múltiple antes de que fueran diagnosticadas ya iban al hospital o ya veían a un psicólogo por depresión o por ansiedad. Creemos que es una condición intrínseca, me sentí como Roberto Martínez, intrínseca de la enfermedad, es decir, la esclerosis múltiple causa depresión, ¿no? Claro que es complicado porque, es decir, si yo batallara para ver de un ojo, si no pudiera caminar, si no pudiera mover un brazo, evidentemente me sentiría mal, ¿no? Y me podría deprimir. Pero nosotros creemos que la esclerosis múltiple en sí puede causar depresión. Wow. Doc, pues lastimosamente hemos llegado al final de este NeuroLive. No me gustaría irme sin antes recordar a todas las personas que si todavía tienes preguntas que hacer, pues durante la semana vamos a subir contenido a lo que es Instagram, Facebook, a YouTube, a TikTok también, a LinkedIn incluso subimos contenido. No seas malito, déjanos la pregunta ahí o coméntanos que quieras hacer un live específicamente preguntas y respuestas donde ya pues ahí directamente contestamos preguntas como ahorita, pero todo el tiempo, ¿no? Porque también tenemos preguntas acerca del dolor, que otra vez no terminamos el tema del dolor, pero supongo que ya vamos a cambiar el tema el siguiente jueves, ¿no? ¿Seguimos con el dolor? Dolor parte 3. No, ya vamos a cambiar. Vamos a hablar del Día Internacional del Hombre la próxima semana. Nadie tocó el tema, nadie subió una fotito de Feliz Día del Hombre y en Eurosaldívar ni nada. Pero
ni hablar. Ahí ponen, doctor da consultas online. Sí, se doy consultas online. Pero hay que llamar a los teléfonos o meterse a la página de Neurosaldívar. Neurosaldia.com. Pues nada, nos vemos la otra semana con un tema de interés neurológico que probablemente sea, no lo sé, esclerosis múltiple, tal vez. Parte 400. Parte 400. Pórtense bien y los quiero ver triunfar. Bueno, Hasta luego. ok, hasta luego. Bye.